Antes de comenzar con el video, te recuerdo que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. Uno de los villanos, o más bien, el villano más famoso y a la vez más temido de todo Dragon Ball AF, es a quien le toca ser analizado el día de hoy. A lo largo de esta sección no me he caracterizado por seguir un orden cronológico de los personajes desglosados a excepción de las fases Saiyajin, ya que hacerlas aleatorias sería muy confuso. Con los villanos es diferente, ya que me puedo tomar otras libertades. Hoy, por ejemplo, saltarme a todos los otros villanos y centrarme en el último, quien fue de verdad un gran dolor de muelas para todas las dimensiones. Cellbuzzer. Así que si quieres saber más sobre este personaje, ponte cómodo y estate atento a todo lo que se desglosará en este vídeo. Cellbuzzer es un personaje sumamente famoso hoy en día entre los fans de Dragon Ball AF, y esto se debe en gran parte a la globalización que este tuvo a través de los mods de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. De antemano, muchas gracias a esas personas que hacen esos diseños posibles, ya que jugar con ellos es una genial experiencia. Aún así, mucha gente no sabe o ni siquiera tiene una idea de quién es este personaje, y la verdad es que deducirlo no es para nada difícil, ya que su nombre lo dice todo. La cuestión confusa es el por qué este personaje está tan roto, y es por ello que existe este vídeo. Así que sin más dilación, comencemos con sus curiosidades. Número 10. El creador de este personaje, a decir verdad, no se sabe a ciencia cierta, pues a lo largo de la historia cronológica de Dragon Ball AF, diversos aficionados a los fanfics se fueron uniendo al proyecto de Dragon Ball AF, aportando cada uno su grano de arena. Uno de los usuarios más resaltantes que aportó a la idea y diseño de Cellbuzzer fue Salva Makoto, el cual, como la gran mayoría de creadores de AF, es un artista que hace vida creativa en la plataforma de DeviantArt. En sí no es quien inventó la apariencia del personaje, ya que al no ser un manga sino un fanfic escrito, Cellbuzzer carecía siempre de una ilustración. En su haber aún así tiene un genial diseño que yo sí le pondría a la fusión de villanos, pues es una excelente representación de una forma final. En cuestión de imágenes, Cellbuzzer siempre la tuvo difícil, ya que combinar la apariencia de tres villanos cuya representación gráfica es tan definida, y que a la vez debían transformarse constantemente, era una locura total de imaginar. En lo que a hoy en día se refiere, he encontrado variadas imágenes de Cellbuzzer cuya apariencia me parece espectacular, digna de este gran villano. Pero en sí, los creadores de este personaje fueron más de uno, pero lastimosamente no plasmaron más su verdadera forma en una imagen. Igual acá abajo les dejaré el enlace al DeviantArt de Salva Makoto por si les apetece conocer un poco más su trabajo. Pasemos a la siguiente curiosidad. Número 9. Las sagas de aparición de este villano en Dragon Ball AF es solo una, y es obviamente en la saga que protagoniza. En dicha saga, este personaje compuesto de los tres villanos insignias de Dragon Ball Z alcanzó un poder tan cataclísmico que lograba destruir dimensiones fácilmente, incluyendo dimensiones cuya resistencia era superior a la de la nuestra. La saga de Cellbuzzer es fácilmente la saga más larga de Dragon Ball AF, por lo que aunque solo aparezca en ella, su presencia y protagonismo fueron sumamente claves para ser una de las sagas más populares y reconocidas, perdurando a través de los años. Número 8. Cellbuzzer, aunque no lo parece, tiene más de una versión, y es irónico que muchos de ustedes tomen como la principal, a la versión que no es la que aparece al final de Dragon Ball AF. Aunque todas las versiones entre comillas que conocemos o que existen de este personaje solo sean imágenes, en realidad son intentos de los fans de hacer una apariencia que encajara correctamente con la bestia que aparecía al final de Dragon Ball AF. Es por ello que existen tantas imágenes antiguas con el nombre de Cellbuzzer. En cambio existe una que es la que hoy en día todos conocen, la cual es básicamente una mezcla de muchos más villanos que solo Freezer, Cell y Majin Buu. Esta es la versión del artista Nedan89, la cual es una imagen creada en el año 2010. He visto variadas versiones escritas sobre esta imagen, las cuales explican que la fusión es así gracias a la absorción de distintos villanos durante la batalla final. Cosa que obviamente no pasó en la saga original. O en las sagas que se basaron en la original. Número 7. La complexión de esta fusión no parece cambiar demasiado a la de los villanos individualmente. Ojo, cuando hablo de complexión no me refiero a su apariencia sino a su altura y musculatura. En ello no parece cambiar demasiado, pues nunca se hizo hincapié en dicho tema. No es que la historia de Dragon Ball AF se la pase dando ese tipo de detalles, pero al ser Cellbuzzer un villano tan importante en la historia, no sería raro si hubiesen detallado más.
Tomo como referencia que el Super Saiyajin 10 al menos sí tuvo este detalle, pues en la historia se explicaba que era un ser desproporcionadamente grande, y con una musculatura monstruosa. En cambio Cellbuzzer, con lo que podemos ver en sus imágenes, no parece que cambie demasiado en su altura o musculatura. En cuanto a su ki, Cellbuzzer posee fácilmente uno de los ki más densamente malignos de todo Dragon Ball AF. Y eso sinceramente es decir mucho. Número 6. Una de las características más alarmantes y evidentes de Cellbuzzer es que este es una fusión. Cuando hablamos de fusiones, estas siempre tienen una consecuencia o en su defecto una debilidad, la cual es obviamente el tiempo que ésta dure. En el caso de Cellbuzzer y su super repotenciada fusión Metamor, fusión Apo multifusión, depende de cómo la haya conocido ustedes, esta no posee ninguna debilidad en su haber. Esta fusión no solo repotencia el poder resultante de la unión de sus partes a magnitudes apocalípticas, sino que también tiene un tiempo de duración que puede ser a voluntad. Si los usuarios quieren ser un solo ser durante toda su vida, pues pueden serlo, y si quieren separarse también pueden hacerlo cuando les plazca. Sencillamente una fusión rotísima. Número 5. Como podemos ver a simple vista, Cellbuzzer, aunque suene bastante épico, en realidad sus primeros diseños fueron bastante simples y a la vez desastrosos. Como ya lo dije anteriormente, nunca se le logró dar una apariencia definida o bien plasmada, pues ya de por sí Cell, Freezer y Majin Buu tienen apariencias bastante definidas. Fusionar eso y hacer un buen diseño no es sencillo, y mucho menos aún sabiendo que debes darle 3 transformaciones. El hecho es que la apariencia física de Cellbuzzer, en lo que a su diseño original respecta, es una mezcla rara de la apariencia de todos los villanos que la conforman. A medida que se va transformando, la apariencia de Cellbuzzer cambia, haciendo casi imposible imaginar cómo sería su segunda o tercera forma. A lo largo de la época moderna hemos visto cómo la creatividad de los fans va evolucionando, trayendo consigo nuevos y buenos diseños para la apariencia física de Cellbuzzer. Si tuviera que elegir algunos, podría ser estos 3 que plasman a la perfección cualquiera de las transformaciones. Como ya se pueden imaginar, las herramientas digitales para el momento no eran como ahora, por lo que era más complicado realizar un diseño. Número 4. La personalidad de este abominable ser quizá no vaya muy acorde con lo que muchos creen. Para empezar, todos sabemos que Cellbuzzer es un personaje apocalípticamente poderoso, cuyas capacidades van más allá del entendimiento. A pesar de ello, Cellbuzzer, por lo que sabemos de su historia, siempre fue un personaje bastante frío y calculador. Llevó a cabo un excéntrico plan que, de no ser por el poder prohibido, habría acabado con el multiverso dimensional. Podría decirse también que es una perfecta combinación de las 3 personalidades principales de los villanos que la conforman, siendo egocéntrico y despiadado como Freezer, inteligente y calculador como Cell y un poco psicópata en ocasiones como Majin Buu. Incluso hasta en personalidad Cellbuzzer estaba rotísimo. Número 3. Aunque sabemos que Cellbuzzer es solo uno, no hablo del personaje sino de la fusión que lo hace aparecer. La multifusión o fusión AP es un tipo de fusión super repotenciada que lograron desarrollar Freezer y Cell en el infierno luego de experimentar con un Metamor que también se alojaba en dicho lugar. Aunque no fue fácil, estos logran crear esta fusión, la cual les permite fusionarse con más de 2 personas. Puede sonar loco, pero existe un juego oficial de Dragon Ball llamado Dragon Ball Fusions que toma una idea bastante similar, llegando a crear fusiones de hasta 5 personajes. Número 2. Cellbuzzer a lo largo de su historia logró hazañas impresionantes, las cuales lo hacen merecedor del título del mejor villano de Dragon Ball AF. Pero, si hablamos de técnicas o habilidades que podemos adjudicarle a Cellbuzzer, ¿cuáles son las más resaltantes? Pues para comenzar, el hecho de la fusión que lo conforma es un hecho clave, además de poseer también todas las técnicas o prácticamente todas las técnicas de Goku y Vegeta. Gracias a Cell, Cellbuzzer también posee una increíble teletransportación que lo hace viajar entre dimensiones. Aunque ni de cerca tan monstruosa como la teletransportación del Super Saiyajin 10, la cual puede incluso viajar en el tiempo, la teletransportación de Cellbuzzer es bestial. Este personaje tiene incluso la capacidad de crear esbirros parecidos a él, con un poder inimaginable. Tal cual podía hacer Cell. Con estos esbirros, logró barrer el suelo con los guerreros que luchaban, incluyendo a Broly Super Saiyajin 5. En esencia, esas son las técnicas más resaltantes de Cellbuzzer. Número 1. La historia o el cómo nace Cellbuzzer no es algo aleatorio en lo más mínimo.
Con esto me refiero a que Cellbuzzer no es un villano que el guión o la historia de Dragon Ball AF pone porque sí, para que sea el personaje final, sino que el plan de este personaje es algo que se desarrollaba desde principios de AF prácticamente. Aún así, se nos hace saber del plan recién culminando la pelea de Goku Super Saiyajin 7 contra Kidnapped, que Cell y Freezer estaban tramando la venganza definitiva tomando cada detalle de las batallas de Goku. Como ya lo dije, mucho antes de esa batalla Cell y Freezer ya estaban perfeccionando su magnífica y apocalíptica fusión. Tras ver el real máximo poder del guerrero más poderoso, los villanos ya estarían preparando su escape del infierno para la batalla final. Tras eso se dan cuenta de que su plan debía ser a prueba de fallos, por lo que deciden conformar su fusión con un villano más que sería clave. El momento de fusionarse llega y nace un guerrero llamado Freezer. Este guerrero, cuyo potencial ya era prácticamente el mismo o mayor que el del Super Saiyajin 7, secuestra a V y lo lleva a la terrible dimensión Amazon junto a Babidi. La dimensión Amazon era conocida por albergar dentro de sí peligros sin precedentes, pero ya el poder de la fusión repotenciada de Freezer y Cell iba mucho más allá. El plan era todo un éxito, pues Babidi logra extraer a Buu del cuerpo de V. Aunque el poder de Buu era suficiente para destruir galaxias siendo un peligro para el universo entero, en la dimensión Amazon no era más que un simple niño haciendo berrinche. Y más aún teniendo a la fusión Freezer enfrente. Tras convencerlo, Majin Buu accede a la fusión y nace el villano que todos conocemos como Cellbuzzer. El poder en primera instancia de este ser era tan abrumador, que podía sentirse incluso en los infiernos más profundos, donde Goku y Vegeta, tras enterarse de los planes de Freezer y Cell, se encontraban buscando el poder escondido de Zaiko. Lo que no sabían, era que Cellbuzzer escondía además más transformaciones para la batalla final. En cuanto a la pregunta de por qué demonios es tan poderoso Cellbuzzer, se explica en la historia que estos se la pasaron entrenando mucho tiempo. Esto, sumado a que desarrollaron una fusión que repotencia infinitamente sus capacidades, hacen de Cellbuzzer el villano final perfecto para Dragon Ball AF. Y bueno amigos, un personaje menos que analizar en la larga lista de Dragon Ball AF. Me la pasé bastante bien haciendo este top, pues como saben Cellbuzzer puede ser un villano fumadísimo, pero su historia es realmente fascinante. Igual me gustaría saber qué les parece este personaje o qué opinan de él. De verdad, y como siempre espero que el vídeo haya sido de su agrado, y si fue así no olvides dejar tu poderoso pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.